Hola, soy Víctor Almonacid y quería hablaros de la administración electrónica desde el punto de vista legal. Bueno, vamos a dividir estos 15 minutos de los que disponemos, que no nos hacen falta más, que queremos que esto sea algo práctico y no aburriros, en dos partes. La primera, inevitablemente, tiene que ser un poco más teórica y en la segunda, si os parece, nos vamos a animar a tramitar virtualmente un procedimiento administrativo electrónico, ya aplicando la nueva ley. Bueno, en cuanto a la parte más teórica, debemos empezar por definir, según la Comisión Europea, lo que es administración electrónica. La administración electrónica es la aplicación de las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, a las administraciones públicas, pero además esto debemos combinarlo con cambios organizativos y nuevas aptitudes. Es decir, son los tres pilares de la administración electrónica: TIC, tecnologías de la información y la comunicación, y dos cuestiones de recursos humanos. Cambios organizativos, esta sería más amplia incluso que los recursos humanos, y nuevas aptitudes, con P. ¿Y todo ello para qué? Para mejorar los servicios públicos y reforzar los procesos democráticos. Esta no es ni más ni menos que la definición oficial de la Unión Europea que hace la Comisión Europea en concreto de administración electrónica. Vale, esto es importante, pero también debemos tener en cuenta que estamos hablando, cuando hablamos de la perspectiva legal, de procedimiento electrónico. La administración electrónica no es algo que se regule en la ley. El procedimiento electrónico, que estaría, digamos, integrado dentro de la administración electrónica, sí que se regula en la ley. Cuando decimos la ley, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de lo que nosotros llamamos, básicamente, de 4 leyes, de lo que nosotros llamamos el rombo normativo. Un rombo, que es una figura en la cual hay un vértice superior. Desde el punto de vista cronológico, esas 4 normas a las que nos vamos a referir, la primera en el tiempo, 2013, sería la Ley de Transparencia. La Ley de Transparencia es la primera gran ley de administración / procedimiento electrónico. Insistimos, más procedimiento electrónico. La administración electrónica, como hemos visto, es un concepto más amplio. Luego bajaríamos por el rombo. Cronológicamente tenemos otro hito importante, que es 2015. En 2015 se aprueban las 2 leyes, también denominadas gemelas o siamesas, que son la Ley 39 del Procedimiento Administrativo Común y la Ley 40 de régimen jurídico de las administraciones públicas. Bajaríamos por el rombo y abajo del todo, y la última también en el tiempo, sería la Ley de Contratos del Sector Público, que es una ley de 2017. Por supuesto, hay muchísimas normas más que regulan total o parcialmente o contienen aspectos relacionados con el procedimiento electrónico, pero pensamos que este, vamos a decir, rombo es el régimen jurídico básico que las administraciones públicas y también los usuarios, es decir, personas físicas, personas jurídicas, y dentro de estas últimas, asociaciones, empresas, etcétera, son las normas que deben tener en cuenta y las normas que más les afectan. También, por supuesto, deberíamos mencionar alguna más, también en el último, vamos a decir, en la última etapa, relativamente reciente, es la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, que es una ley que, de alguna manera, la parte sobre todo de protección de datos sería la contrapartida natural de la transparencia. Transparencia y protección de datos son dos conceptos aparentemente antagónicos, pero que deben aprender a convivir, ¿no? Y evidentemente, con motivo de ese desarrollo electrónico y de esa mayor presencia digital, no solo de la administración, sino de todas las personas, deben, de alguna manera, desde el punto de vista legal, deben conciliarse, ¿no? Y, por supuesto, también tenemos los esquemas: el Esquema Nacional de Interoperabilidad, ENI, y el Esquema Nacional de Seguridad, ENS, que se regulan, a su vez, en otras normas. Otras 2 normas importantes son sendos reales decretos del año 2010, es decir, ya tienen 10 años y debían estar implantados ambos esquemas en enero de 2014. Hablamos de normas que no son en absoluto tan nuevas, tan modernas.
en este caso, aunque son reales decretos anteriores a las leyes 39 y 40 de 2015, hasta que se desarrolle mediante real decreto estas dos leyes, pues algo que está ahora mismo en proyecto, los reales decretos anteriores siguen en vigor y pueden seguir incluso también en vigor más allá de ese real decreto que esperamos, el primer real decreto de desarrollo de las leyes 39 y 40, si no coinciden o si no se solapan las regulaciones, con lo cual el ENS y el ENI podrían, los decretos de 2010 podrían permanecer en vigor. Bueno, esto grosso modo respecto a la normativa. En cuanto a las normas que hemos denominado rombo normativo, las relaciones entre ellas son evidentes. La transparencia subyace en la administración electrónica. La ley de transparencia es una ley electrónica. Los portales de transparencia son evidentemente portales electrónicos, no estamos hablando ya de esa transparencia, ¿no?, de ese tablón de dictos en corcho, estamos hablando de una transparencia fehaciente. Los portales de transparencia tienen que respetar los principios de accesibilidad, interoperabilidad y evidentemente tienen que ser publicarse en formatos electrónicos accesibles y reutilizables. Es una transparencia, por lo tanto, electrónica. Al mismo tiempo, lo electrónico deja rastro y facilita un seguimiento posterior y una rendición de cuentas que son algunos de los pilares de la propia transparencia y más ampliamente del gobierno abierto, ¿no? Luego también son leyes que se tienen en cuenta las unas a las otras. La propia ley 39/2015, cuando habla de los derechos de los ciudadanos, pues habla de que evidentemente uno de los derechos fundamentales es a acceder al expediente y a conocer el estado de la tramitación. Este derecho se tiene además en la actualidad se tiene derecho a ejercerlo por medios electrónicos y además un derecho genérico que es el de acceso a la información, dice la propia ley 39 que se ejercerá de acuerdo con la ley de transparencia, con lo cual, como decíamos, unas leyes se remiten a otras. La propia ley 40/2015 es una ley que tiene muy en cuenta la interoperabilidad. La interoperabilidad ya hemos dicho que es una de las piedras angulares. Habla esta ley incluso de las relaciones entre administraciones públicas que deberán ser, por supuestísimo, electrónicas. Y luego, pues la propia ley de contratos, la de 2017, es una ley muy tocada de alguna manera en su espíritu por la transparencia. Es una ley que tiene en cuenta la transparencia, por ejemplo, en cuanto a la publicidad de los contratos, que se publicarán en el perfil de contratante o en el portal de licitación del sector público, mejor dicho, no o, sino y, en el portal de licitación del sector público, y es una ley, evidentemente, que también impone el procedimiento electrónico para la tramitación de los contratos. Por lo tanto, el procedimiento de contratación también es electrónico. De alguna manera, como vemos, estas cuatro leyes están relacionadas. Insistimos en que hay, evidentemente, un desarrollo normativo mucho mayor, además, desde los distintos focos o desde los distintos poderes legislativos, desde Europa, el propio Estado, las comunidades autónomas y luego las entidades locales y otras entidades con su potestad reglamentaria, pero entendemos que básicamente la obligación de las administraciones públicas es aplicar estas leyes, ¿no?, este rombo normativo. Luego también hay obligaciones no solo para la administración, sino también para algunos de los usuarios. Hablamos de la obligación que tienen las personas jurídicas y algunas personas físicas a relacionarse con la administración por medios electrónicos. ¿Por qué? Porque el legislador de 2015 ya considera que existen entidades, desde luego todas las personas jurídicas, sobre todo las empresas, ¿no?, aunque evidentemente dentro de persona jurídica entran también, por ejemplo, las asociaciones, que no siempre disponen de todos los medios, pero el legislador entiende que todas estas entidades y además alguna persona física, como por ejemplo los profesionales colegiados o como los propios empleados públicos, deben obligatoriamente, sí o sí, relacionarse con la administración o en la administración por medios electrónicos o utilizar los medios electrónicos. El resto de sujetos, las personas normales, para entendernos, las personas físicas en las que no concurre ninguna especialidad, usted y yo, pues podemos relacionarnos con la administración por medios no electrónicos. Bueno, y además de obligaciones, también existen derechos.
Es decir, las personas físicas, las personas como tú o como yo, que no tenemos la obligación de relacionarnos electrónicamente, sí tenemos la posibilidad. Cuando alguien tiene un derecho, otro alguien, que evidentemente es la administración, tiene la obligación de habilitar los medios para que yo, si así lo deseo, pueda relacionarme electrónicamente, por ejemplo, para presentar una instancia mediante el registro electrónico, ¿no? A través de una sede electrónica. Y esto en cuanto, grosso modo, por supuesto podríamos extendernos más, en cuanto a la parte teórica y cómo está configurada la administración, pero sobre todo el procedimiento electrónico en la ley. Ahora, si os parece, los 5 minutos que queda, vamos a tramitar virtualmente, vamos a echarle un poco de imaginación, un procedimiento electrónico desde su inicio hasta su fin. Bueno, el inicio vamos a suponer que es por parte de una persona física, por ejemplo yo, que acudo, porque así tengo la opción, a una oficina de asistencia en materia de registro. Esto es una cuestión importante. Las oficinas de asistencia en materia de registro, como por ejemplo la del Ayuntamiento de Alcira, que se llama la CLAU, pues son oficinas que asisten al ciudadano. El ciudadano, por ejemplo yo, puede presentarse con las manos en los bolsillos, porque además también es su derecho. Y cuando la persona, el funcionario, la funcionaria, le atiende, le asiste, evidentemente de ahí, de esa conversación, se puede generar o no una instancia de presentarse por medios electrónicos, porque una cosa es la atención y otra cosa es la generación, firma y presentación de la instancia, iniciaría el procedimiento. Bueno, se genera en ese momento una instancia, por supuesto en formato electrónico, se puede firmar, una de las opciones que más me gusta es mediante firma biométrica, que debería estar evidentemente a disposición de la persona en la misma mesa de atención al público, y ya tenemos una instancia presentada. Esa instancia evidentemente viajará por el gestor de expedientes a través de un workflow o flujograma, que es ese sota caballo rey del procedimiento electrónico que previamente se supone, y si no se supone, pues evidentemente también hay que hacerlo, es esa definición, esa reingeniería del procedimiento que nos dice que en tal procedimiento el paso 1 es este, el paso 2 es este otro y el paso 3 a lo mejor pues es un informe del arquitecto municipal. Viaja por lo tanto el expediente a través del sistema, si lo tenemos bien configurado no hay que hacer nada, está automatizado y cada funcionario es responsable de cada una de las fases. Cada uno de los funcionarios tiene un rol y el rol que tiene le asigna directamente la tarea que realizará conforme a lo que la ley disponga, pero también conforme a una herramienta de funcionamiento, más que conforme, a través de una herramienta de funcionamiento que sí o sí va a necesitar y va a utilizar siempre el funcionario, que es su firma electrónica. La firma electrónica del funcionario no se utiliza siempre para firmar, evidentemente sirve para firmar, pero es un certificado que también sirve para tramitar y queda ese rastro de la actuación. Llega un momento en que el procedimiento está ultimado y se genera una propuesta de resolución para que el órgano competente, que por ejemplo en un ayuntamiento pues suele ser el alcalde, concejal delegado, la junta de gobierno local, el pleno, eso está preestablecido también en ese workflow, el órgano competente dictará resolución o tomará un acuerdo. Ese acuerdo evidentemente también se tiene que generar por medios electrónicos. Si estamos hablando del pleno, que es un órgano colegiado, deberá celebrar la sesión, obviamente de manera presencial, pero se generará una videoacta o acta audiovisual y se generará también un acta también por escrito, pero por medios electrónicos, un documento electrónico firmado por el secretario y evidentemente también los acuerdos y las notificaciones de los acuerdos. Las notificaciones, tanto de los acuerdos de los órganos colegiados como de las resoluciones o actos de los órganos unipersonales, pues las notificaciones tienen que ser, depende de si el sujeto está obligado o no, electrónicas obligatoriamente o electrónicas opcionalmente, si así lo elige la persona física, sujeto no obligado, o evidentemente también podría ser por carta, ¿no? Digamos por el sistema tradicional. Si se opta o se está obligado a ser notificado por medios electrónicos, tenemos dos opciones según la ley. La primera sería por dirección electrónica habilitada y la segunda sería notificación por comparecencia, si bien se prevé que en el futuro se unifiquen los sistemas a través de un sistema que se le puede llamar Notifica
o como en cada momento se le llame, ¿no?, por parte del Estado. Y muy rápidamente, porque ya estamos acabando, simplemente explicar que la notificación por comparecencia, que es el sistema más usual, consiste precisamente en una comparecencia del interesado en la sede electrónica. Ahí puede visualizar el contenido de la resolución y a partir de ese momento, del cual queda una marca electrónica, comienzan a computar los plazos para presentar los recursos, en su caso. Si transcurre el plazo máximo para presentar el recurso o si el procedimiento de algún otro modo ya está finalizado, pues ya solo nos quedará una cosa, que es archivarlo en el archivo electrónico único de todos los documentos, de todos los expedientes, que es otra de las obligaciones que tiene la Administración en cuanto al procedimiento electrónico. Con lo cual, electrónico todo el expediente, desde su presentación, incluso aunque sea presencial, hasta su archivo final. Muchas gracias, espero que haya sido didáctico, útil y nos vemos en otra ocasión.